tenemos la comparación de Malasia y Nigeria con el país colombiano, pero enfocándonos en este momento en Malasia. Malasia y Colombia tienen un sistema educativo, analógicamente hablando, de la misma manera lineal. Es decir, en Colombia estamos acostumbrados a que todos los estudiantes inician su vida educativa desde que entran al preescolar, luego pasan a primaria, luego se pasa a secundaria, son 5 años, y luego terminamos en bachillerato. De allí podemos pasar a la universidad, o ya sea a estudiar un técnico, un tecnológico en el SENA, por ejemplo. Entonces, a partir de allí, después de la universidad o de ello, puedes estudiar una especialización, una maestría, y luego, si lo deseas, vas a hacer un doctorado. En este caso, Colombia tiene una educación muy lineal en ese sentido, es decir, todos están siguiendo el mismo camino, no hay variaciones, no hay muchas opciones, porque todos tenemos como el mismo parámetro o las mismas opciones. La diferencia con Malasia son los tipos de escuelas que se tienen, es decir, hay comunidades que prestan este servicio educativo, que dan un certificado, y ese certificado te puede permitir tener una licenciatura, y esa licenciatura te hace te permite tener un posgrado, una maestría, una especialización, un certificado de posgrado, y luego pasas a hacer el doctorado. En el caso de Nigeria, es un sistema educativo más complejo, en el sentido de que tienes muchas más opciones, más caminos. En nuestro caso, quisimos hacer una analogía del camino educativo de Nigeria, Malasia y Colombia en forma de como por llamarlo así, una pista de carreras, porque a eso le llamamos a veces cuál es tu carrera educativa. Entonces, desde donde inicias hasta la meta, que es como lo más grande, el más alto nivel que tú tienes disponible para obtener. Entonces lo ponemos de esa manera, como una carretera, como una pista. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Nigeria podemos encontrar algunos desvíos o algunos encuentros en los que si tú vas en esa carrera, tú puedes decir, bueno, yo me voy por este camino, pero este camino en algún momento se va a encontrar con este otro, pero que al final todos van a llegar hacia la meta final, que es el doctorado. Hay algunas excepciones en el caso colombiano, y es porque estamos hablando de que todos llegan a la misma meta de tener el doctorado. En el caso de Colombia, hay un punto final que no te permite llegar a un doctorado, y es, si pueden observar en la gráfica de la pista de carreras de Colombia, hay un punto que es el punto 7B, perdón, es el punto, o como una parada final, que es 7B, es un técnico profesional especializado, que es el que se hace en los institutos técnicos y tecnológicos. Este título no te permite, ¿cómo explicar? O sea, si tienes este título, no te faltaría hacer algo más para pasar a hacer un doctorado. Si tú terminas con este título, está bien, tienes tu título, puedes conseguir trabajo, pero con este título no puedes aplicar para un doctorado. En el caso, según las gráficas que se muestran en el sitio web de Workstation News and Reviews, según la gráfica que se muestra de Colombia, claro está, se habla de que los técnicos profesionales especializados es un certificado que no te permite aplicar para un doctorado. Entonces, si tenemos a Nigeria y a Malasia en comparación con Colombia, hay algo muy particular, y es que el más alto nivel, la meta final educativa, todos sabemos que es un doctorado, en Colombia es el doctorado, pero hay una particularidad muy especial de Malasia y de Nigeria, y es que ellos especifican que es el doctorado en filosofía. Tal vez para ellos es un tema más complejo o tema cultural, no lo podríamos afirmar. Pero en el caso de Colombia, sabemos que es un doctorado, puede ser en cualquier tema. Tenemos muchas opciones de doctorado, bueno, muchas, pero tenemos varias propuestas que decimos, listo, tengo un doctorado, no importa cuál, pero es el más alto nivel. En cambio, en Malasia y Nigeria es como de renombre el decir, tengo un doctorado en filosofía, quiere decir, ya estás en lo más alto. Sí pueden existir opciones educativas más altas, pero este es el que se propone en la página web que estamos revisando de las reseñas educativas. Hola, hola compañeras, profes. Continuando entonces con el ejercicio educativo de los países, de la comparación, del análisis, de qué tenemos en Colombia, qué no tenemos en Colombia. Encontramos entonces que tanto en Colombia, Perú y Filipinas tenemos un sistema educativo bastante íntegro, bastante formativo, bastante objetivo en cuestión de formar a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos en valores, ¿sí? En valores, en competencias, en habilidades. Encontramos entonces que en Perú, Colombia y Filipinas, pues, el sistema educativo viene o se ejecuta, se desarrolla a partir del grado de educación inicial. Por ejemplo, lo llamamos prejardín o párvulo, igual que en Perú. ¿Sí? Continuamos entonces con la educación básica primaria, que comprende los grados de primero a quinto. Seguimos con la educación la básica secundaria, que entonces va desde sexto hasta noveno, y ya está la educación bachiller, que sería los dos últimos grados, décimo y once. En décimo y once pues, se gradúan como bachiller, donde tienen dos posibilidades, tanto en Colombia como en Perú o Filipinas, que es efectivamente pues, graduarse con un énfasis o simplemente bachiller académico. Encontramos entonces también que después de graduar, bueno, que la educación, perdón, tanto en Colombia, Perú y Filipinas, la educación inicial hasta bachiller, pues es una educación 100% gratuita, excepto pues aquellas instituciones o territorios que implementan la educación agraria, ¿cierto? La educación profesional, ¿sí? O la educación superior, tanto en Colombia como Filipinas y Perú, pues es pagada, con la diferencia en que en Colombia pues tenemos ciertas instituciones o ciertos territorios que brindan educación gratuita de educación superior a jóvenes y adolescentes, o personas que deseen tener esa oportunidad laboral. Como conclusión,
encontramos entonces que tanto Colombia, Perú y Filipinas son países que buscan siempre garantizar garantizar el bienestar de su población, construyendo políticas, programas, articulaciones que posibiliten a la población en general pues, construir una educación de calidad, ¿sí? Una educación que les brinde desarrollo, que les brinde competencias, habilidades, no solo educativas técnicas, sino también teóricas, que les posibilite pues, ya entrar a un mercado laboral donde puedan implementar todas estas habilidades y competencias adquiridas desde la educación inicial hasta la educación superior. Cabe aclarar que existen escuelas para maestros, tanto en Colombia, Filipinas y Perú, como también existen universidades que brindan múltiples programas académicos de educación superior. Existe entonces la educación de especialización, existe la educación maestría como magister y existe la educación de doctorado en estos tres países, que busca pues, siempre que las personas que sí, nosotros las personas pues nos superemos tanto personal, académica y laboralmente. Muchas gracias. El modelo educativo en Colombia y el modelo educativo en Kazajistán, una comparación entre los dos. Podemos observar que en ambos niveles educativos se comparten serias similitudes respecto a los grados que se presentan, es decir, preescolar, primaria, educación secundaria, pero no obstante también en Kazajistán se logra encontrar que algunos de esos periodos o esos ciclos educativos tienen una duración en cuanto a años diferente a las que en Colombia existen. Como lo tenemos claro que primaria dura 5 años, bachillerato dura 6 años por regla general, pero en Kazajistán ese periodo académico muchas veces se ve identificado, sobre todo en la zona de secundaria, pero en la zona de primaria por 4 años de duración y con posterioridad al modelo de la secundaria denominado como educación vocacional, se pretende que los estudiantes que lo cursan aprendan habilidades que les preparen para particulares temas, en específico en el bachillerato, cuya duración es de 3 a 4 años, existiendo la posibilidad de continuar con esos estudios, para obtener títulos técnicos, tecnológicos, profesionales y así posteriormente alcanzar los niveles del posgrado, que son en la modalidad de especialidad, maestría y de doctorado, como ocurre en el caso de Colombia. El periodo académico y nivel obligatorio en Kazajistán inicia principalmente en el mes de septiembre, entre septiembre a julio. Y la educación obligatoria en la primaria de los niveles secundarios, y en la primaria de los 6 a los 18 años. Es una educación principal. Como en el caso de Colombia, que inicia entre los 6 años para primaria y aproximadamente termina a los 16, 17 años. Son pocos los casos dentro de la regla general que no alcanzarían los 18 años para finalizar, dado que nuestro ciclo finaliza en grado 11, cuando la persona que inició con 6 años lo está finalizando en septiembre, en 18 años. Y lo correspondiente al inicio del periodo académico, tenemos que en Colombia existen dos periodos, calendario A y calendario B, pero la gran parte del país, y si sobre todo lo miramos desde la parte pública, se rige por el calendario A, que inicia a finales del mes de enero y primeros días del mes de febrero y finaliza hacia los últimos días o mediados del mes de noviembre del mismo año, mientras que en Kazajistán atraviesa de un año al otro, lo que nosotros le denominaríamos calendario B. En cuanto a al idioma y la escala de calificaciones, tenemos que en Colombia, bajo el régimen constitucional, se establece que el español es el idioma oficial del país. Por lo tanto, las clases se imparten en español, salvo excepciones de colegios que tienen especificaciones o énfasis en otros idiomas, colegios bilingües o trilingües, que por regla pues, general enseñan inglés, aunque es obligatorio en todos los colegios, pero no al grado del bilingüismo. También en francés y algunos colegios alemanes que también enseñan ese idioma como tercera lengua. En el Kazajistán, el idioma oficial es el kazajo o el ruso. Las clases son vistas dependiendo, dependiendo del estado, es decir, el departamento en términos colombianos, ven las clases en esos idiomas. Ahora, frente a la escala de calificaciones, tenemos que en Kazajistán la nota más alta alcanzada por el estudiante corresponde a la A+, mientras que la nota más baja es considerada como la letra F, es decir, un sistema de calificación alfabético. En Colombia, el sistema alfabético se usó y se usa en algunas instituciones aún, sobre todo de tipo privado, pero por regla general, las calificaciones son numéricas, bien sea de 1 a 5 o bien sea de 1 a 10, y también los casos que van de 10 a 100, siendo 1 o 10 la nota más baja y siendo 5, 10 o 100 la nota más alta, según el caso. En los niveles educativos, para hacer un poco más énfasis en este punto, Colombia tenemos como obligatorio lo correspondiente a los grados de preescolares el grado de transición, pero hay jardines y sobre todo en los sectores privados donde se pueden ver grados como prejardín, jardín, transición y hasta antes de prejardín el grado párvulos o maternales. Y en primaria corresponde a 5 grados y bachillerato corresponde a 6 grados. En Kazajistán es muy similar en cuanto a la preescolaridad, que también es un año obligatorio. Desconozco si se denomina como transición, pero correspondería a esa misma comparación analógica. En cuanto a la primaria, son 4 años, por mí son 5. A la educación complementaria o educación secundaria son 5 a 6 años y la educación vocacional son de 3 a 4 años. Por eso las personas terminan los estudios básicos o complementarios a una edad posterior, que en el caso de Colombia, que finalizan casi siempre a los 16 años. Ahora, estos niveles educativos nos permiten identificar que existe cierta similitud en cuanto a las modalidades de educación, sobre todo después de la básica, académica o escolar, y correspondiente entonces a la educación profesional, por cuanto ellos también tienen los sistemas de carreras pregrados, posgrados en la modalidad de especialidad, maestría y doctorado. La diferencia principal se centra claramente en el idioma, en los periodos académicos en los que se imparten esas clases y en los ciclos preprofesionales, es decir, los de la educación básica escolar de colegio. Son las principales diferencias. Y el sistema de calificación, que si bien en algunos casos es similar, no es la particularidad general en el caso de Colombia. De esa forma queda sustentada la diferencia o el comparativo entre los modelos educativos kazajos y el modelo educativo colombiano. Muchas gracias.
En lo que respecta al sistema educativo de Marruecos, podemos observar lo siguiente. En cuanto a niveles educativos técnico-profesionales, nos damos cuenta de que en Marruecos cuentan con 4 años de pregrado, es decir, un periodo más corto que en Colombia, 2 años de tecnología, 2 años de técnico, 2 años de maestría y 3 años de doctorado. Un poco similar a Colombia, solo que el pregrado es un poco más corto. En cuanto a nivel educativo básico, nos damos cuenta de que Marruecos tiene 6 años de primaria, 3 años de educación secundaria inferior y 3 años de educación secundaria superior, debido a que la dividen en dos. En el nivel superior, ellos realizan un tecnólogo, lo cual va a permitir vincularse a la vida profesional laboral. El idioma y población. En Marruecos, por supuesto, es diferente el idioma en Colombia. El idioma de instrucción es el arábico y Marruecos cuenta con una población inferior a Colombia. En Colombia contamos con 49.6 millones de habitantes. En Marruecos cuenta con un 36.9 millones, es un poco menor la población. El periodo académico va, en Marruecos va de septiembre hasta junio-julio y la educación obligatoria es primaria, baja y secundaria. En Colombia, pues como mencionamos anteriormente, el nivel educativo obligatorio va a noveno grado. La educación obligatoria en Marruecos comprende entre los 6 y los 15 años de edad. En Colombia estaríamos diciendo que más o menos esa es la edad en la que una persona alcanza a llegar a noveno grado, aproximadamente los 14 15 años. La escala de calificaciones en Marruecos va de 0 a 14 o 20. Es una calificación numérica, solo que sí es bien diferente a la de nuestro país y a de otros países que se manejan. Por ejemplo, 0 es la nota más baja y entre 14 y 20 es la nota más alta. Entonces, eso podemos concluir que Marruecos tiene un modelo educativo diferente a Colombia en cuanto a los niveles educativos básicos y en cuanto a los niveles educativos profesionales. El sistema es similar al contar con estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Por otra parte, se observa también que maneja un tipo de calificación diferente. Respecto al nivel educativo de Polonia, en cuanto a los niveles básicos de educación, podemos observar lo siguiente. En Polonia, similar a Colombia, contamos con un año de educación preescolar, 8 años de educación primaria, en Colombia por general son 5, 5 años de educación vocacional, en Colombia no tenemos educación vocacional, y 2 años de educación superior, que es secundaria, dan un certificado de madurez, que es como para determinar qué desea estudiar el estudiante a un nivel más profesional. En cuanto a los niveles educativos técnicos y profesionales, tenemos 3 años de licenciatura, en Colombia por general va de 6 años de universidad en pregrado por una licenciatura, eso es diferente, 2 y 4 años de maestría y 3 años de doctorado, entonces tenemos como un nivel similar con Colombia. En cuanto al periodo académico, se puede observar que en Polonia va de septiembre a octubre o hasta junio y que la educación es obligatoria a tiempo completo hasta octavo grado, que esto comprende entre los 7 y los 15 años, a tiempo parcial obligatorio hasta los 18. En la escala de calificaciones, a diferencia con Colombia, va de 2 a 5, siendo 2 la nota más baja y 5 la nota más alta, es decir, ellos manejan un nivel de calificación numérico. En Colombia, como lo mencionamos anteriormente, tenemos un nivel de calificación de letra, de la A a la F. Sin embargo, en algunas instituciones educativas del país se han venido implementando calificaciones numéricas, al igual que en Polonia.